Pues vamos con el último programa de este año 2024 taurino. Nos acompaña nuestro amigo, nuestro compañero y la persona que nos ha estado acompañando durante este 2024. Ortúñez, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, terminamos el año, ¿eh? ¿Qué balance podemos hacer del año 24, taurinamente hablando? Y si hablamos de Medina, por supuesto, aniversario 75 de la Plaza de Toros. Bueno, pues la verdad que es un balance muy positivo, porque fíjate cómo estuvo la Plaza de Medina, pero la verdad que todo lo que ha sido el año 2024, taurinamente hablando, ha sido, pues yo diría que de un proceso de que las figuras del toreo, pues algunas, pues se han separado un poco y bueno, pues ya está viniendo gente muy joven, como Borja Jiménez, como Adrián, o sea, otra gente de toreros importantísimos, y ha sido un balance muy positivo sobre todo por la gente, los espectadores. Las ferias han llenado muchas y bueno, pues están viniendo muchos novilleros importantes, y yo diría que el 2024 se ha correspondido sobre todo por el ganado. El ganado ha estado muy bien, el ganado ha tenido unos rotundísimos éxitos, tanto en Sevilla, en Madrid. Se han lidiado ganaderías también nuevas, importantes, que han dado mucho que decir, y las que han estado ahí, pues ya sabemos que García Grande, Núñez del Cubillo y otra serie de ganaderías importantes, pues han sido de triunfos importantes, de triunfos importantísimos. Este año, Santiago Domet ha estado marcado un poco también por la maldita Dana, que ha hecho que muchos lugares se han llevado a cabo festivales, ¿no? También, sí, para bueno, el año. Pues el último tramo ahora de final de temporada, y yo diría que el primero, porque fíjate que se está hablando mucho de Valencia, se está hablando de otros lugares donde se van a hacer benéficos por la Dana de Valencia, y está correspondiendo mucho, sobre todo la gente del toro, pues sabéis que es muy solidaria, y bueno, Valencia es taurinamente hablando, es una de las importantes ferias. Fíjate que viene ahora San José, vendrá otra serie, y ya se está hablando mucho de festivales, pues se ha abierto, por ejemplo, la veda en Alba de Tormes, luego el gran festival de Vistalegre, y otra serie de festivales que ya se están dando fechas, 22 de febrero, y muchos alicientes que tienen los festivales como preparación para la gran temporada que puede venir en el 2025. Bueno, pues resumiendo, el 24 ha sido un buen año para el mundo del toro y sobre todo para Medina por ese 75 aniversario de su plaza. Vamos con las primeras imágenes. ¿Qué vamos a ver? Pues fíjate, la corrida guadalupana, que estuvo, la verdad, de México, con una gran entrada. Sabéis que se celebra la Virgen de Guadalupe en México, y bueno, pues ha estado, fíjate, los toros de Jaral de Peñas, pues dieron un juego sensacional. Tuvieron los tres toreros, tuvieron una altura importante, aún sin cortar orejas, porque bueno, Ferrera se mereció orejas y no se la dieron. Ferrera estuvo sensacional con Héctor Gutiérrez y con Diego San Román, que cortó una oreja y estuvo muy importante. Y quiero que, bueno, pues ya decíamos que la Plaza de Toros México, pues a lo mejor no ha tenido esa presentación de animales todavía. Sabéis que la temporada grande es en febrero, ya dimos los carteles la semana pasada. Bueno, pues en este caso los toros de Jaral de Peña pues estuvieron muy bien presentados, y bueno, pues fue una tarde importante por el acontecimiento que es. Siempre se celebra en la Plaza de Toros de México, en su Virgen de Guadalupe, pues, y hasta con una anécdota importante, una anécdota que fíjate que dicen que Ferrera fue con un traje de luces con el escudo mexicano, y es un emblema que a lo mejor él no podía haber llevado, y decían que, bueno, pues que Ferrera, un torero español, pues había tenido ese detalle, pero bueno, el detalle es que en la Constitución mexicana dice que, bueno, pues las banderas y los símbolos mexicanos, pues a lo mejor no tenía que haber hecho ese detalle, y a mí me gustó, fíjate, y vais a ver las imágenes vais a ver las imágenes del traje de luces en los dos extremos, con ese emblema mexicano importante, y a mí me gustó. Lo que pasa que ha habido ese
polémica que, bueno, no ha llegado a ningún lado. Vamos a verlo. Ortúñez, ¿algo más de México? Pues sí, mira, vamos a traer, como dijimos, que va a haber en principio el 9 de marzo una corrida, yo diría que importante para las mujeres, en este caso una mujer española como es Rocío Romero, como es Paola San Román y como es Uribe, que el día 9 de marzo van a ir a la Plaza de Toros México. Y como la semana pasada os dijimos, vamos a traeros lo que es la perspectiva de Rocío Romero en la México, una matadora de toros que aquí en España pues no ha toreado esta temporada, la temporada 2024, y es una oportunidad importante para un espejo de lo que puede ser la torería de las mujeres, que tienen el mismo derecho y el mismo, yo diría que la misma sapiencia que puede tener cualquier matador de toros. Y en este caso a mí me ha parecido que en la México, una plaza tan grande, pues una oportunidad importante para 3 matadoras de toros, que en la temporada mexicana, prácticamente el último, yo diría, de las oportunidades que se le va a dar, pues las perspectivas que tiene Rocío Romero. Y hemos buscado el reportaje de Rocío Romero de las perspectivas que tiene para ir a México, porque ha estado mucho en el campo, ha toreado mucho en el campo, no ha podido actuar en España porque no se le ha dado esas oportunidades. A mí me parece que Rocío Romero tiene esas peculiaridades de lo que pueda tener una mujer y las mismas igualdades que pueda tener un hombre. Rocío Romero yo la he visto torear mucho de novillera, luego de matadora de toros me parece que fueron 3 o 4 corridas de toros, y bueno, pues esperemos que esta oportunidad, ya que no se la dan prácticamente en España, pues que se la den en México y que sobre todo triunfo en México para que luego se pueda hacer una temporada importante. Ahora sabemos que Olga Casado pues prácticamente ha eclipsado todas las informaciones en España porque estuvo muy bien en aquel festival de Vistalegre, y en el caso de Rocío Romero ya con una sapiencia, matadora de toros, ha toreado mucho de novillera con caballos. Ahora el paso que tiene que dar Olga Casado es muy importante. Todas las mujeres tienen esa dificultad, vamos a decirlo, pero bueno, en el caso de Rocío Romero, para que veáis las perspectivas que tiene de torear en la México. Vamos a verlo. Pues a mí me parece bien que haya competencia, porque así, con la competencia hace que la llegada de las mujeres al mundo del toro tenga un reconocimiento extraordinario. Oye, háblame de Valdemorillo, Ortúñez. Bueno, pues Valdemorillo, ya sabéis, a mí me ha preguntado mucha gente por la calle y demás. Valdemorillo, pues este año pues ha creído oportuno dos corridas de toros y una novillada. El próximo 7, 8 y 9 de febrero, con nombres ya acartelados. Nos ha extrañado mucho a los aficionados, fíjate, Manzanares va a ir a la corrida de Valdemorillo. Para mí, la feria de Valdemorillo era un espejo para los jóvenes que no estaban en lo alto del escalafón. Y fíjate, este año que ya se han dado nombres como son Manzanares, Tomás Rufo y Juan Ortega en una de las corridas de toros. Una de las corridas de toros va a ser del Capea. Como sabéis, el Capea más o menos echa prácticamente toda su camada en rejones, y en este caso va a echar una corrida de toros del Capea en Valdemorillo, y eso pues yo he leído entrevistas, he oído también en radio pues que yo diría que los gerentes de la Plaza de Toros de Valdemorillo pues quieren hacer una feria importantísima, y es de lo que más se está hablando, porque ya sin solución de continuidad, porque en América es donde más se está toreando, por ejemplo, los toreros españoles que van, porque luego os daremos los carteles de Manizales y de Guadalajara, pero en el caso de Valdemorillo pues ha sentado, pues yo diría que en la afición madrileña que se desplaza mucho a Valdemorillo. Esperemos los carteles de los novilleros, porque también se está hablando mucho de Javier Zulueta, se está hablando mucho de Marco Pérez. Marco Pérez ya, como dijimos la semana pasada, está cartelado en un festival en Albacete, prácticamente ya tiene la alternativa para junio. Sabéis que se van a cerrar con 6 toros en Madrid, o sea, con 6 novillos en Madrid, que es una de las, yo diría que las gestas más importantes que pueda dar un novillero, y sobre todo un novillero tan joven, aunque haya
toreado este año prácticamente 30 novilladas, alguna más, en el 2024, pues en el 2025 él quiere hacer esta gesta en Madrid, una gesta que yo diría que puede ser una moneda al aire, porque ya veremos a ver, sobre todo el ganado, van a ser toros de distintas ganaderías y bueno, pues Marco Pérez, un novillero que se ha fogueado y demás, pues quiere estar acartelado antes de su alternativa, que será probablemente en el mes de junio, y luego pues a ver qué temporada hace de matador de toros, porque es difícil ahora estar acartelado porque hay toreros jóvenes importantísimos, y bueno, pues en el caso de Marco Pérez mucho más, y bueno, pues ya se ha puesto en los festivales y demás, y luego pues fíjate otra gesta más, Ruiz Muñoz, particularmente en Guillena, va a hacer una gesta también para una ONG importante a beneficio de DACE, él tiene unas circunstancias, con un poco, vamos a decirlo, porque tiene a su mujer que está malita, tiene, ¿sabes?, y una serie de circunstancias, y ha creído oportuno que pues encerrarse el 15 de febrero en Guillena con 4 toros a beneficio de esta asociación, que es, bueno, pues importante también, Oye, ¿y qué pasa con Perú? Que hay un reconocimiento a la tauromaquia, ¿no? Pues sí, fíjate que estamos hablando de Francia, que ya lo reconoció, estamos hablando de otros sitios como Colombia, que quiere apartar el mundo del toro hasta el 2027, le han dado yo diría que una prórroga, y esperemos que se solucione por parte de los políticos y demás en Colombia. Bueno, pues está muy perseguida por allí, por América ahora mismo, porque Colombia es uno de los sitios más importantes que había en el mundo del toreo. Ha habido, bueno, pues sin más ni menor, César Rincón ha sido una de las figuras más importantes, ha tenido otra serie de matadores de toros, y Colombia siempre ha sido una nación donde el ejecutivo, o sea, sobre todo la política, pues cuidaba mucho, y ahora mismo pues está pero que muy perseguido, Y bueno, pues el otro día también ha habido gente que ha ido a Valladolid al acto ese, que fue un rotundo éxito del Ateneo. Ha habido otros homenajes, por ejemplo, Borja Jiménez ha estado homenajeado por el Club Taurino de Pamplona, que es uno de los clubes más importantes y que hace ese reconocimiento al matador de toros más importante de la temporada y sobre todo más importante de su feria. Al igual que ha habido otros premios, como los premios a las cuadrillas en la Copa Chenel, que ha sido una iniciativa, yo diría que importantísima, la Copa Chenel, como sabéis, en muy poco tiempo que lleva vigente, prácticamente 2 temporadas, esta es la tercera, pues está siendo yo diría que una oportunidad para jóvenes matadores de toros que se apuntan, y ya por cierto se ha abierto la inscripción para poderse apuntar a esa Copa Chenel tan interesante. Ha habido otra serie de premios importantes que durante el invierno pues van a recoger los matadores de toros, que es interesante. ¿Por qué? Porque hay una charla, las perspectivas que puedan tener de la temporada, y bueno, pues es importante que esto en invierno pues esté sobre todo en boca de todos los taurinos, que es lo que ahora mismo pueden hacer en invierno, Luego ha habido muchos tentaderos, todavía no tenemos los días y demás del Bolsín, y a mí me ha parecido algo raro. Por eso llamé a un amigo de Ciudad Rodrigo y me dijo, dice, probablemente el próximo sábado, pues se dé a conocer ya todas las ganaderías, porque había un impedimento, los impedimentos eran que no hay ganado suficiente para todos los espectáculos que se puedan dar en el 2025, las vacas están muy caras, quiero decir, porque los tentaderos lo hacen prácticamente muchas figuras del toreo, que es donde se van a entrenar en esas ganaderías, y las ganaderías salmantinas pues dejan una serie de vacas importantes para eso. Luego se constituyen otras serie de ganaderías menos para dárselas por ejemplo al Bolsín de Ciudad Rodrigo, y a otra serie de
cosas importantes y bueno, pues se tienen que buscar los tentaderos como puedan, los toreros jóvenes, los novilleros con caballos, los novilleros sin caballos, tener esa oportunidad también. Va a ser difícil que este año haya esa clase de tentaderos que había antes, una serie de... se han rebajado vacas, se han rebajado... y bueno, la selección quieren hacerla muy profunda en las ganaderías y va a ser difícil que este año pues haya esa cantidad de tentaderos que había en otros años, ¿sabes? Vamos a ver imágenes. Manolete. Pues sí, mira, el otro día pues hubo un obitorio, porque la verdad que yo conocí mucho a don Fernando del Arco, yo diría que el estudioso más importante que ha habido de Manolete y que había de Manolete. Fíjate que yo estuve en su biblioteca y me enseñó prácticamente 10.000 libros, 10.000 libros taurinos, los tenía en un local importantísimo. Y bueno, pues fíjate, yo lo conocí por ese amor que teníamos los dos a Manolete, y bueno, pues yo tengo os traeré, Dios mediante, os traeré una serie de fotografías que él no poseía y yo poseía, ¿entiendes? Y nos hicimos un intercambio y bueno, pues a mí me encantó. Lamento mucho su muerte porque era un hombre sensacional para hablar, sensacional, un taurino de pro, un hombre que había estudiado Manolete en todas sus perspectivas. Fíjate que él tiene la biblioteca con 680 libros de Manolete y yo lo vi alguno de 1950, sabéis cuándo murió Manolete, y bueno, pues de 1950, y desde 1950 hasta prácticamente el 2016, quiero recordar que estuve con él, la verdad que tenía 680 libros. Yo cuando veía aquello, fotografías, y luego pues nos hicimos intercambios, alguna entrada, fíjate, tengo por suerte, él tenía una serie de entradas de la muerte de Linares, entradas de Manolete, que él recopilaba y que él tenía. Y bueno, pues él no es que las vendiera, hablábamos y demás, y me dio, que es un legado que tengo yo, dos entradas auténticas de Linares y de la Monumental de Barcelona. Luego, pues yo le quise hablar un poco de la última corrida que hizo en Santander Manolete con Raúl Rovira Hacha Rovira, que es el padre de Manuel el Cantante. En este caso yo hablé bastante con él. ¿Por qué? Porque me interesaba de que Raúl Rovira toreó en mi pueblo, en Olmedo, en un festival, y dio un capote de paseo, el mismo capote de paseo que tiene la Virgen de la Soterraña. En aquellos casos, pues vino a hacer un festival en la plaza de Olmedo, y regaló a la Virgen de la Soterraña ese capote. Y dio la casualidad de que yo tenía 3 fotografías y no sabía de dónde eran. Y eran 3 fotografías en color que yo le pasé a él y me quedé con una fotocopia en color. Las únicas fotografías que hay en color de la última corrida que se hizo en Santander. Y bueno, pues le brindó un toro a Manolete, sí, que tengo eso. Pero yo quiero que veáis, por ejemplo, este amplio reportaje que hemos recogido para que veáis el amor y sobre todo la tumba de Manolete, que es un auténtico mausoleo importantísimo. Y bueno, pues referido a Manolete, para que veáis un poco lo que fue Manolete y lo que ha sido Manolete, y sobre todo pues el reportaje amplio y conciso de lo que fue la muerte de Manolete. Vamos a verlo. Vamos a ir poco a poco ya concluyendo, pero Ortuñez, sí que me gustaría que me hables del fallecimiento de un médico. Un médico que, bueno, pues está muy agradecido José Tomás. Sí, fíjate que no ha dado ninguna entrevista. El otro día en una radio española dio una entrevista solo y exclusivamente porque había muerto su médico. Él decía que su médico fue el que le salvó en Aguascalientes de aquella tremenda cornada. Él estaba allí, era yo diría que el médico particular de José Tomás, y bueno, pues le
le ha venido, pues la verdad que ha sido un íntimo amigo de él, y bueno, pues fíjate los años que hacía que José Tomás no se ponía solo para destacar la personalidad del médico de él mismo, que él decía que era su médico, y lo dijo también en esa entrevista, fueron 5 minutos en una radio española. Y bueno, pues Rogelio Pérez Cano murió en Cádiz el otro día, y era su médico personal. Y bueno, pues yo lo vi sumido en una profunda afectación, prácticamente no quiso hablar nada de lo, fíjate que le preguntó, lo que cree usted que ahora mismo, dice, no, yo he venido aquí a hablar de una personalidad que a mí me salvó la vida en Aguascalientes, yo lo llevé a México conmigo, y bueno, sobre todo me afecta mucho, y sobre todo quiero que comprendáis que fue el médico que me salvó de aquella tremenda jornada en Aguascalientes, y estoy sumido en una profunda dolencia porque sí, murió y demás. Y bueno, pues a mí me pareció esos 5 minutos, pues me pareció un estado anímico bajísimo. Sí. Ortúñez, hablamos de carteles de Guadalajara, creo, y de Manizales, que son lo que tenemos ahora que contar. Sí, lo de Manizales, el otro día no lo dimos, pero fíjate que en Manizales ya el próximo 5 Reyes, en Reyes pues habrá una corrida mixta, el día 5 el Manizales es sin solución de continuidad el 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y el día 5, por ejemplo, pues va a haber una corrida mixta con Luis Miguel Ramírez y Anderson Sánchez, que son de allí de Colombia. El día 6, una con David Galván, Román Collado, 2 toreros españoles, y Juan Hernández, un torero colombiano que yo he visto en España y lo vi en un festival, y la verdad que a mí me gustó mucho. El día 7 irá Antonio Ferrera, Emilio de Justo y Juan de Castilla, el torero colombiano Juan de Castilla, que tan buena temporada han hecho en España. El 8 Pereira, José Arcilla y Tomás Rufo. Todo ello, sabéis que en México, por ejemplo, solo pueden torear 2 toreros mexicanos y un torero español. En este caso, en Colombia no hay ese convenio y pueden torear 2 españoles y un colombiano. Y luego, pues el tradicional festejo, que yo diría que es un festival taurino de muchos años, es la 70 temporada taurina que se hace en Manizales. Y bueno, pues van prácticamente muchos toreros españoles, como son Antonio Ferrera, Sebastián Castella, Alejandro Talavante, Daniel Luque, Emilio de Justo, Tomás Rufo, y un novillero que es Felipe Negret. Y fijaros qué importancia lo dan a este festival, que prácticamente están acartelados pues las máximas figuras del toreo. El día 10, Luis Bolívar, que dice que se despedirá del toreo y probablemente sea su última corrida de toros, Luis Bolívar, Alejandro Talavante y Daniel Luque. Y luego pues la despedida también el día 11, sábado, de Enrique Ponce, con Sebastián Castella y Juan de Castilla. O sea que la 70 temporada taurina de Colombia, de Manizales, pues va a ser un auténtico acontecimiento por los carteles, y sobre todo pues que tanto la despedida de Bolívar como la despedida de Ponce van a llevar mucha gente a Manizales, aunque sabéis que en Colombia pues está muy perseguida ahora la tauromaquia, y probablemente pues será uno de los acontecimientos taurinos más importantes que se puedan dar en Colombia. Al igual que en Colombia, pues ya se han dado los carteles de Guadalajara. En Guadalajara, como sabéis, mexicana, el Nuevo Progreso de Guadalajara hace todos los años una cartelería importantísima, porque a partir del 31 de enero, pues fijaros, Ferrera, Sergio Flores y Saad Fonseca, como os he dicho antes, en este caso, como es México, pues torean 2 toreros mexicanos y 1 español. El 1 de febrero será Juan Pablo Sánchez, Silvetti y Juan Ortega. En el día 2 se despedirá de la afición mexicana, creo ya, Ponce con Valadez y con Arturo Gilio. El 14 va a ir Borja Jiménez, que también es un cartel importantísimo, con Calita y con Diego Sánchez.
el 15 Talavante, Armillita y Luis David Adame. Todo esto con ganados importantes mexicanos, sobre todo Sajay, Pozo Hondo, Barralba. Son toros mexicanos que en la Feria de Guadalajara es importante el toro, prácticamente más importante el toro que en las cartelerías. Allí se selecciona, en México se selecciona, por ejemplo, a mí me ha contado Vallito, que es uno de los veedores españoles que va a la Feria de Guadalajara y que tiene mucho contacto con los ganaderos mexicanos, pues que lo cuidan mucho. Fíjate que el día de Rocarrey, que es el día 16 de febrero, va el Payo y Diego San Román con una ganadería emblemática mexicana, que es de Villa Carmela. El día 23 de febrero, Óscar Rodríguez, Pepe Murillo y David Galván, otra oportunidad para David Galván, que está haciendo una temporada mexicana de triunfos e importantísimo, le están solicitando prácticamente en todas las ferias mexicanas y está entrando en carteles importantísimos. David Galván pues ha sido uno de los toreros que nosotros conocíamos y sobre todo matador de toros que impactó en Madrid, ha impactado en otra serie de ferias taurinas españolas y que cuando ha estado, por ejemplo, sin torear en España, pues ha toreado mucho en México, en Colombia, en Perú, sobre todo en Perú, mucho, y le quieren muchísimo y ahora pues ha impactado mucho y puede ir. El 9 de marzo, fíjate, se despedirá Pablo Hermoso de Mendoza de Guadalajara, porque allí tiene un cartel extraordinario en Guadalajara, irá con su hijo y con un torero, o sea, con un rejoneador mexicano que es Faro Aloy, con una ganadería que se llama Peñalba, que es auténtica de Vistahermosa. El 16 de marzo, Zapata, Colombo y El Galo, ahí no entra ningún español. El Galo es un torero que se ha hecho mucho en México, pero es francés. Colombo, sabéis que es ecuatoriano. Y luego, pues, deciros que el día 23 de marzo, como el año pasado, en las corridas más importantes, el triunfador fue Ginés Marín, pues ese día, el 23 de marzo, se ha quedado Ginés Marín y luego dos de los triunfadores de todo este ciclo, para que veáis. Y luego, pues ya, para terminar, pues una oportunidad para los, yo diría que rejoneadores mexicanos importantes. Lo acompañará Cartagena, Andy Cartagena, y Gárate y Gamero, que son dos rejoneadores que torean mucho por México y que están teniendo triunfos importantes, pues se les va a dar esa oportunidad con toros de San Marcos. O sea que al igual que Manizales, Guadalajara, pues como es una plaza de toros de temporada, diríamos, en México, sí, una de las ferias más importantes, pues ha reunido prácticamente a todas las figuras del toreo. Pues Guadalajara, México, Manizales, Colombia, es lo que está ocupando ahora mismo todo ese foco de información. Tenemos que marcharnos, Ortúñez, pero yo sé que tú todos los años, en el último programa, en Navidades, pues haces algo especial. ¿Qué vamos a ver para concluir? Pues fíjate que las zambombadas de Jerez, pues reúnen a muchísima gente en Jerez, ya es una tradición importante, pues para despedirnos ya, y sobre todo daros, sobre todo feliz Navidad a todos, un próspero año nuevo, a todo el equipo de esta televisión, de toda la comarca, sobre todo a los aficionados de Medina, a todo el mundo que nos ve, agradecerles eso y sobre todo pues que pasen una feliz Navidad y que venga un año nuevo taurino importantísimo. Pues con estas imágenes terminamos. Ortúñez, te espero el próximo día 9 de enero, año 2025 ya, para entrar en la temporada nuestra hasta finales del año que va a venir. Muchísimas gracias y que pases tú y todos los taurinos una feliz Navidad. Muchísimas gracias, Javier.